Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 17, donde dice: Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Comienza diciendo este versículo: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. Por medio de las citas enlazadas, está estableciendo aquí un mandamiento solemne, ya que los textos están tomados de la profecía y también de los históricos. Y nótese que así se lee, por ejemplo, en Isaías, cuando dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos, lo que lleváis los utensilios de Jehová. Isaías capítulo 52, versículo 11. Y también está tomando una referencia al pacto de Dios con David, cuando dice: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Sin duda está apoyando el mandamiento a los corintios para que ellos se aparten no tanto de sus conciudadanos, sino del mundo moral corrupto en que aquellos vivían. Y también por esa misma razón le exhorta a salir de en medio de ellos y apartarse. Téngase en cuenta que, como que Dios es santo, así también debe serlo quienes son, no solo templo suyo, sino sacerdotes que ministran en su santuario sacrificios espirituales. Su pueblo en la antigua dispensación estuvo siempre llamado a ser santo. Note lo que dice Levíticos, capítulo 11 y los versículos 44 y 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y del mismo modo también se establece para el tiempo en la actualidad. Note lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aunque la fidelidad de Dios le impide ser contrario a las promesas y alterar sus determinaciones, no ocurre lo mismo con su pueblo, infiel en muchas ocasiones, ya que Él demanda que los suyos obedezcan lo establecido en su palabra y además cumplan con ello su voluntad, separándose de la corrupción del mundo para vivir en santidad. Sigue diciendo este versículo: dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, porque yo os recibiré. Note que añade algo más, fundamentando una promesa personal para cada uno. Y para eso cita de nuevo el texto mencionado. En el párrafo anterior, por ejemplo, en Isaías capítulo 52, versículo 11, donde dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. La última parte del mismo está tomada también de la de los 70, en el pasaje correspondiente a la profecía. Note lo que dice: y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estéis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, como incienso agradable os aceptaré, cuando haya sacado de entre los pueblos.
Ezequiel, capítulo 20 y los versículos 34 y versículo 41. Así también la promesa dada por medio de Sofonías nos dice que en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo os reuniré, yo. Sofonías capítulo 3 versículo 20. El sacerdocio tiene que salir de la corrupción del mundo. La razón es que el creyente es templo del Dios viviente, santificado para él. Las demandas son sumamente elocuentes cuando dice salir, apartaos, sé santos. La relación con Dios tiene relación directa con la obediencia de su pueblo, al que se le demanda que no toque lo inmundo, figura apropiada para expresar la necesidad de vidas santas, sin contaminarse. El amor del Padre está solo con quienes dejan de amar al mundo, ya que ambos afectos son diametralmente opuestos. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 15. Continuará con el versículo 18, donde dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Comienza diciendo este versículo, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Una cita más del Antiguo Testamento cierra esta serie enlazada de referencias que el apóstol está aquí usando para reafirmar las exhortaciones a los corintios. Y note que esta cita está tomada de varios pasajes. Algunos ya se han citado anteriormente, pero note, el segundo libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 14 dice, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, y con azotes de hijos de hombres. Isaías también nos dice, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Jeremías, capítulo 31, versículo 9, dice, irán con lloro, mas con misericordias los haré volver, y los haré andar junto al arroyo de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Y por último, Oseas, capítulo 1, versículo 10, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Note que la enseñanza es bien sencilla, ya que Dios no puede acoger con amor a los que voluntariamente se mezclan con el mar. La promesa tiene aquí la garantía del Dios Todopoderoso que demanda una vida de santidad y compromiso con Él, ya que es una afrenta a Dios llamarle Padre y después ensuciarnos a nosotros mismos con las abominaciones y también con la idolatría. La relación de Dios con su pueblo no es la de un dueño con esclavos, sino la de un padre con sus hijos. Es interesante también apreciar el uso del masculino hijos y del femenino hijas, ya que en la economía de la gracia no hay distinción entre hombres y mujeres. El pertenecer a su casa y familia es un honor y un admirable privilegio que conlleva una dignidad que exige un estilo de vida. La santidad es necesaria y lo es para quienes no solo llaman a Dios su Padre, sino que están en relación, en comunión con Él. Sigue diciendo este versículo, dice el Señor Todopoderoso. La utilización del nombre Todopoderoso está presentando aquí a Dios como el Omnipotente, al que nada ni nadie
en todo el universo puede evitar el cumplimiento de sus promesas. Al no poder precisar correctamente el lugar de donde el apóstol tomó las referencias del Antiguo Testamento, surge nuevamente aquí la apreciación de modo en que los escritores del Nuevo Testamento así la usan. Este es un estudio amplio que no tiene cabida en el comentario. Sin embargo, hay una breve síntesis que trasladamos en este lugar como resumen del siempre interesante tema sobre el uso de las citas del Antiguo Testamento. Los versículos que cierran este capítulo son una instructiva ilustración de la forma en que los escritores del Nuevo Testamento están citando al Antiguo Testamento. Y note que en primer lugar, con frecuencia citan libremente con una versión que no coincide de modo estricto como el original. En segundo lugar también, muy a menudo, citan conforme al sentido y no según a la letra. En tercer lugar, también suelen hacer una mezcla de diferentes pasajes de la Escritura, al fin de dar el sentido no de un pasaje concreto, sino de la combinación de varios. En cuarto lugar, a veces dan el sentido no de uno o de varios pasajes concretos, sino, por decirlo de alguna manera, el sentido general de la Escritura. Es decir, citan lo que la Escritura dice, aunque la cita en su extensión no figura literalmente en ningún lugar, pero sí su enseñanza. Por ejemplo, puede que el pasaje citado no exista en un versículo específico del Antiguo Testamento, pero el criterio sí se expone con frecuencia y claridad en la cita que se hace. Y en quinto lugar, nunca cifran fuera de la autoridad canónica de los libros del Antiguo Testamento, ya que para una hermenéutica correcta, conforme a nuestro sentido de interpretación y uso de la Escritura, pareciera fuera de lugar esta forma de interpretación y usar el texto bíblico. Sin embargo, por otro lado, puede que los escritores del Nuevo Testamento escriben al impulso del Espíritu Santo y que sus escritos son plenamente inspirados. La aplicación del texto del Antiguo Testamento adquiere entonces la aplicación que se le da para el pasaje que se está escribiendo. Por otro lado, será suficiente con apuntar a una determinante enseñanza que está presente en el capítulo que se acaba de comentar, ya que el Espíritu de Dios, por medio del apóstol, llama a todos los creyentes en cualquier ministerio en que se ocupen a una conducta conforme a la santidad que Dios establece para con su pueblo. Al tiempo que el compromiso de vida se pone bajo la dirección de Dios y está dispuesto para que, si es necesario, sea afectado de diversas tribulaciones y problemas, Cristo está demandando para todos, pero especialmente para los pastores, maestros y líderes de las iglesias, un compromiso de entrega incondicional, dispuesto incluso a la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La labor pastoral exige un corazón abierto a todos, en el que no se quepa resentimiento alguno, de modos que todos tengan un espacio en la intimidad del pastor para ser amados. La grandeza pastoral no está en conducir, que es importante, o en enseñar, que también lo es, en corregir asuntos necesarios o en disciplinar, cuando el caso lo requiera, ya que la verdad de la grandeza está en la capacidad de perdonar y también de restaurar, ya que la grandeza está en la capacidad de perdonar y restaurar. Las dificultades y problemas de la vida pastoral deben verse
no desde la temporalidad que se producen, sino desde la visión real de lo que significa la vida al servicio del Señor. Para los hombres podrá ser considerada como triste y desalentadora, pero, aunque aparentemente no se tenga nada, se posee todo en Cristo, como dice el versículo 10. Una segunda demanda está en el llamamiento a una vida santa, que comporta una separación real de todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Es preciso aquí colocarse delante de la palabra para que sea el Espíritu Santo que examine la vida personal y determine hasta dónde cada uno se ajusta o aparta de la voluntad de Dios. La santidad de vida no consiste en restricciones de cosas, en un estilo de presencia, en una forma de culto, en el mantenimiento de las tradiciones históricas, en ser distintos al mundo, sino en vivir a Cristo. Eso solo es posible, y lo es, en la medida en que estemos rendidos plenamente al control del Espíritu Santo de Dios. También es bueno hacer personalmente la oración que hizo David, cuando dijo: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Salmo 139 y los versículos 23 y 24. Y voy concluyendo con esto. El llamado a la pureza y a la separación para Dios fluye de la oferta de reconciliación mencionada al final de 2 de Corintios capítulo 5, ya que un hombre no puede aceptar reconciliación con Dios y vivir en pecado, debido a que el renunciar al pecado está envuelto en la aceptación también de la reconciliación con Dios. Por tanto, Pablo nunca asume que los hombres puedan aceptar un beneficio de la redención y, por otro lado, rechazar otro, ya que ellos no pueden tomar el perdón y rechazar, por otro lado, la santificación. Amigo y amiga oyente, los creyentes, al ser salvos, deben desvincularse de todas las formas de religión farsa y romper por completo su relación con toda clase de ámbitos pecaminosos y costumbres idolátricas. Amigo y amiga oyente, aunque tú te llames cristiano o cristiana y tal vez estés asistiendo a una iglesia y de vez en cuando así lo hagas, esto no quiere decir, por otro lado, que ya eres un cristiano o una cristiana, ya que si por otro lado vives a escondidas en la pecaminosidad, en la idolatría, en vicios que tú bien sabes, etc., es por eso que ahora tú, personalmente, si quieres, puedes salir de todo esto. Pero tal vez tú ya lo hayas intentado y lo has hecho en vano porque no tienes fuerzas para ello y otra vez has vuelto a caer. Pero mi amigo, mi amiga oyente, si tú tienes ese deseo en tu corazón de salir de todo ello, debes de confiar en aquel que quiere y puede sacarte de ahí. Este es Jesucristo. Sí, quizá la ha oído mencionar muchas veces, hablar de él, pero la pregunta es, ¿le has invitado personalmente alguna vez a que venga a tu corazón y le has recibido como tu único y suficiente Salvador? Si no es así, ahora pues, yo te animo a que tú puedas hacer una oración conmigo si nunca antes la has hecho. Hazla, esto sí, de corazón, porque en ello te va a la salvación y la vida eterna que solamente Jesucristo otorga a todo aquel que viene en arrepentimiento. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, tu palabra dice que tú viniste a deshacer las obras del diablo. Yo lo creo. Yo hasta este momento ando demostrando una cosa que en realidad no soy. Por ello vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados, por todos mis delitos, los cuales me arrepiento de ellos. Y ahora te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador.
En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.